a la adoración que te rinden en el cielo y en la tierra, por todas las diferentes partes del mundo, en todo este día y aquí en esta iglesia local de la Esperanza. Que tu Espíritu Santo también esté en nuestro medio. Limpia, Señor, nuestros corazones y permítenos que este culto que te rendimos sea acepto delante de tu presencia, sin ser dignos ni merecedores, pero gracias, Señor, porque tú mereces toda la honra y la gloria. Te lo agradecemos todo y pedimos en Jesús. Amén. Amén. De la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Amén. Nos ponemos de rodillas para tener una oración. Querido y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos las gracias por este día, tu día santo, Señor. Estamos aquí, tus hijos, en tu santo templo, Señor. Tal vez unos con dolencias, con agradecimientos, con enfermedades. Tú conoces cada corazón de cada hermano que está presente aquí. Padre, te suplico, Señor, que tú contestes conforme a tu voluntad sus necesidades de cada hermano. También te pido por nuestro hermano Jairo, que va a tener hoy el tema. Ilumínalo, Padre, y bendícelo. Dale la inteligencia y la sabiduría para que pueda agradarte solo a ti, Señor. Y también te pido por cada enfermo, principalmente por la hermana Rosa. Tú bien sabes, Señor, que ella está muy grave. La ponemos en tus manos, Padre. Al pastor Rubén, a todos los hermanos que están enfermos, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el doctor de doctores y puedas sanarnos. Pero todo, Padre, que sea conforme a tu voluntad. También te pedimos por cada joven, por cada niño que está aquí presente, para que tú los instruyas conforme a tu voluntad, Señor, y no permitas, Padre, que se retiren de tu hogar. Padre mío, todo esto te pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Tendremos un buen ratito para estudiar la palabra de Dios, 11, 15, 45 minutos, porque yo sé que puedo predicar más de las 12, pero ustedes a las 12 se van, ¿verdad? Gracias a los hermanos que que nos invitan, que nos dan la oportunidad. Siempre es una responsabilidad tomar este lugar, ¿no? Y especialmente para hablar de algo tan especial como es acerca de evangelismo. Saben que la Iglesia Adventista tiene un desafío grande para alcanzar a las personas. Mire, para empezar, tenemos un desafío grande para mantener los que están dentro. Porque las estadísticas dicen que de cada 10 que entran a la iglesia, ¿cuántos crees que se van a quedar? ¿O cuántos se van a ir? Hay una variación, dice 6. 6 se van a ir y 4 van a
van a permanecer. Y algunos se van y regresan. Y yo me preguntaba, y el otro día ahí limpiando unos archivos, unos archivos, mi hijo encontró una lista, era una carpeta del 2010. Y entonces empezó a leer los nombres. Y digo, ¿conoces a todos esos? Eran 18 jóvenes. Le digo, cuenta cuántos están en la iglesia. Y los contó y dice, 6. Este y este no. Digo, sí regresaron. 8 entonces. Imagínense, ¿cuántos adventistas somos en el mundo? Si ustedes van a Google, es bien interesante cómo en la universidad de YouTube y de Google encuentras un montón de cosas, ¿verdad? Hasta lo que no sepas hacer te enseñan cómo hacerlo y de a gratis. Y tú le pones ahí, ¿cuántos adventistas somos en el mundo hasta hoy, marzo 23 del 2024? Y te aparece una tablita, te da toda la información. Y le pones, ok, entonces, ¿cuántos adventistas, cuántos seres humanos somos en el mundo? Y te aparece una gráfica donde te dice 8.99 y cada día cambia, cada ratito, porque están los números. Y te dice cuántos hay en China, en Japón, en México. Estamos en el 10º lugar nosotros, los mexicanos. China el 1. 8.099. Ahí lo tengo en mi teléfono. Pero es interesante porque están los números así y luego cambian allá, ahora son más. Y te dice, bueno, hasta la vez van haciendo 27.000. Se ha muerto 150.000. Y te dice. Y entonces poniéndonos a pensar, y la iglesia así en general, si somos 22, vamos a cerrarlo el número, son 22.234.406 adventistas en el mundo. Imagínense, si las estadísticas quiere decir que 6 tantos más han escuchado el mensaje adventista. Pero si somos 8.000.000.000 en el mundo y lo divides entre 22 millones, uno poniéndose a pensar, perdón por la expresión, en la misión, y uno dice, ¿de a cuánto nos tocan? $8. ¿Y cómo vamos a hacer para alcanzar a esos no alcanzados? Y hay una región, no sé si ustedes han escuchado, yo me puse a estudiar eso, ¿qué es la ventana 1040? Y te dice, bueno, es la parte esa que abarca, partiendo de Ecuador en 10 grados y 40 grados, toda esa franja que se ubica en Asia, en Europa, y los países que hay, donde está la tercera parte de los habitantes del mundo, que son musulmanes, hindúes y budistas. Y que nunca de los nunca esa gente no tiene la oportunidad de escoger, de escuchar el mensaje. ¿Alguien aquí llegó por su propia cuenta a la iglesia adventista? Que se puso a estudiar y nadie lo invitó a sentarse y a darle estudios y profecía y demás. Yo he conocido a algunos que dicen, no, yo encontré solo porque me puse a estudiar, a leer. Bueno, ellos no tienen ni opción, ni van a escuchar, ni van a poder, porque están arraigados en sus creencias y es algo inalcanzable. Y entonces allá no quieren ir misioneros. El primer misionero que fue, oye, sí pudo conseguir una historia chiquita que le mandé. ¿Cree que la podemos ver? A ver, vamos a verla. Se me hace que lo conocen. Jonás era un hombre muy cariñoso. Cuando tenía solo 13 años, se convirtió y aceptó a Jesús como su Salvador. Tuvo buen amor por la Biblia desde el principio de su vida y aprendió solo a leer la Biblia en hebreo, griego y latín. Mientras estudiaba el mensaje del sábado, se convenció tanto de su verdad que decidió dedicar su vida a comprenderlo y predicarlo.
Ayudó a establecer muchas de las doctrinas y las reglamentaciones estructurales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al poner a Dios en primer lugar, John Andrews dedicó su intelecto y energía a servir a la Iglesia amante de la profecía bíblica. Cuando la Iglesia decidió patrocinar a un misionero en Europa, John Andrews era el hombre más cualificado para hacerlo, incluso cuando sufrió por la muerte de su esposa. Andrews renunció a todo lo que había construido y respondió al llamado para llevar a su familia al extranjero. Aunque fuera consciente de los riesgos y las dificultades a afrontar con la pobreza y la enfermedad, él decidió persistir. En 1874, John llegó a Europa con sus dos hijos, Charles y Mary. A pesar de que eran adolescentes, sus hijos fueron extraordinarios jóvenes violentos en Suiza, que editaron, tradujeron, imprimieron y contribuyeron incansablemente a la fundación de la revista misionera internacional Les Significants. En 1878, John Andrews asistió a la Asociación General y se llevó a Bangkok porque estaba convencido de que había contraído tuberculosis. Desde Europa, Charles escribió a su padre: nuestra separación será breve. Si somos fieles, volveremos a encontrar a nuestros seres queridos. Entonces, papá, no te desanimes, estamos orando por ti. Andrews se mantuvo en congregando su hija durante los últimos días de su vida. Mary Andrews falleció con tan solo 17 años. Él regresó a Europa, pero falleció algunos años después tras contraer tuberculosis también. John Andrews fue un líder intelectual del movimiento adventista bíblico, y sus contribuciones llevaron al crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy en día, más de 162.000 congregaciones adventistas en 207 países y territorios. Nuestros corazones están agradecidos a este hombre que siempre puso a Dios en primer lugar. John Andrews puso a Dios en primer lugar, incluso cuando le costó todo. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció todo para nosotros, y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolvernos los diezmos en las ofrendas irregulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Este hombre se llamaba John N. Andrews y tiene su nombre en la universidad allá famosa, ¿verdad? John Andrews, el primer misionero de la iglesia. Su hija, Mary, tenía 13 años. Saben que ella quedó huérfana cuando tenía 10 años. Entonces Mary y Charles eran los hijos de John N., que es Navis Andrews. ¿Se fijan cuántos idiomas aprendió solo a escribir, solito, que nadie le enseñó? 3 idiomas, aparte del inglés. Pero aparte se fue para allá, aprendió francés. Y su hija, que quedó de 10 años, tomó los quehaceres del hogar a los 10 años, imagínense, para hacer los quehaceres de la mamá para su hermano y su papá. Y entonces ellos decidieron trasladarse a Europa para compartir el evangelio. Ella tenía 13 años. ¿A los cuántos se murió, decía ahí? 17. ¿Cuántos entonces nomás trabajó de misionera? Pero en 4 años llegó a ser la escritora y la editora de la revista Señales de los Tiempos en francés. Y cuando leyó la historia, y ahí cuando ustedes van a Wikipedia te cuenta muchas cosas, y aparte de la iglesia adventista, que ella cuando estaba muriendo de tuberculosis decía: necesito curarme, porque necesito seguir predicando. Así que 1874, 4 años, su papá murió en 1754, poquitos años después. No había quien fuera, y todavía hasta hoy. Y entonces uno dice, bueno, si la misión es ir y predicar y compartir el evangelio, siguiendo el mandato de Jesús, ¿de a cuánto nos toca? ¿Cómo lo vamos a hacer para alcanzar a esos? Y uno echa cuentas y se dividen allí 8,000 millones entre 22 millones, pues le toca a cada uno de ustedes 364 personas alcanzar. Y yo me puse a pensar, 364, tengo 50 años, he alcanzado 12, me ha tomado entonces 1 cada 3 años, si ganara 1 cada año. Y son una bendición, pero se queda uno corto porque dice, ¿cuándo
cuando a veces no somos ni para predicar en nuestra propia casa, hermanos. Porque la mayoría de los muchachos que yo conozco que se han ido, ¿sabe por qué se van? Porque dices que papá es una cosa acá, pero en la iglesia es otra cosa. Y a mí me tocó vivirlos, hermanos. Yo estoy aquí por mi madre, porque por mi padre no estuviera acá. Y no es echarle tierra. Él se entregó, el diablo lo revolcó, lo azotó y a la final dijo, y ahí está el viejito, fiel, siempre. Ojalá y venga pronto otra vez. Pero es por mi madre. Y un día ella me decía, yo me voy a morir cuando yo le cuento, fíjate que me tocó bautizar a una persona. ¿Sabe que esos son privilegios que no merezco? A Rubén Chávez en la iglesia americana lo evangelicé, pero el pastor americano llegaba, Dave de Parker, lo conoces bien, y me dice, le digo, oye pastor, pero tú vienes a ser el pastor y yo doy el estudio, dice, quiero escucharte, tú dalo. A mí me daba pena. Y entonces le dije, ya se decidió, Rubén se va a bautizar. Voy a hablar con él y me dice, ya me llama, quiero que lo bautices tú. Digo, yo no soy pastor, no te preocupes, vamos a arreglar eso. Así fue que algo bien hermoso allá en la pila olvidé el nombre, en la alberca del hermano ese rico, grandototota. Cuando Alexis y Rubén se bautizaron y yo bauticé a Rubén para acá y el pastor Alexis para acá, y cuando salieron se encontraron. Bueno, ellos se fueron a México, ahora tienen una iglesia allá voy a hablar con ellos, en México, y ya tienen 9 bautizados. Pero uno dice, ¿y qué es eso contra tantos? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, vamos a ir a Lucas capítulo 19 en el versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Ese ya se lo saben, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando la gente, la multitud le tiende ramos y las alfombras y palmas y gritando y el gozo y el gusto, era la entrada triunfal. Jesús montado en un pollino, pero dice que cuando llegó cerca de la ciudad, versículo 41, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí estaba Jesús, caminando. La gente en la conmoción y en la emoción que tenían, y luego ven a Jesús llorando. Y Jesús temblando y sacudiéndose de los pies a la cabeza, con una agonía, con una tristeza, que muchos de los que estaban mirando, ¿cómo se dice? Cuando tú miras a alguien llorar y lloras y no sabes ni de qué se trata. ¿Cómo se dice esa palabra? Simpatizaban con su dolor. No entendían por qué lloraba, pero ¿no les ha pasado a ustedes? Y a veces miras a alguien y que aprecias y no sabes ni de qué llora y lloras con él y no sabes ni de qué. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Será que lloraba porque le esperaba lo que le venía? Mire, delante de él, es más, ahí estaba toda la crónica de 1000 años, ¿no? Estaba el altar del sacrificio, estaba la puerta de las ovejas, donde pronto se iba a abrir para él, porque él era el Cordero de Dios. Estaba el Getsemaní, donde la noche esa oscura lo iba a abrazar, sintiendo el olvido, la separación del Padre. Estaba el Monte Calvario, sembrado como bosque en lugar de árboles, cruces. Pero no era por eso que Jesús lloraba, ni por el edificio y el templo que era el orgullo de la nación. Lloraba por las almas, por las personas que dice, ¿cuántas veces no?
quise juntarte como la gallina y no quisiste. Porque Jesús tenía amor, y hermanos, por el cuidado de Dios por 1000 años, y toda la crónica estaba ahí cumpliéndose en persona ahora en Jesús. ¿Y qué cosa dice? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y no es que Jesús lloraba porque iba a morir y porque tenía miedo, no tenían para nada miedo. Lloraba porque ellos no habían querido tener y aceptar la salvación. Esa muchachita y esa familia de misioneros dieron la vida. Esa Mary, hija de John Andrews, fue la primera misionera que murió, que dio su vida, y uno dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Tenemos que ir hasta allá? No tenemos que ir hasta allá. Mi hija soñaba y quería ser misionera. De hecho, ahorita anda en Cuba. 15 doctores diferentes, muchachos. Después de ir a México, a Baja California, de voluntarios, y dijo, aquí hay mucho trabajo. Yo no conozco Cuba, pero un cubano de Colorado Springs, donde estuve hace 8 días, me dice, va a traer buenas historias y malas, pero tu hija va a ver la vida de una manera diferente. Va a apreciar más lo que Dios le ha dado, lo que tiene. ¿Dónde podemos empezar entonces? ¿Qué podemos hacer para compartir lo que sabemos? Porque la Iglesia Adventista es la que tiene toda la información, todo el conocimiento. Pero a veces somos como el mar muerto. Recibimos y recibimos, pero no damos. Y ahí es donde nosotros ya pues nos volvemos entonces como el mar muerto, ¿no? Porque solo nada da, nada sale, no tiene vida, no tiene nada. Y uno puede pensar y decir, y sabe que a mí me tocó equivocarme y juzgar, y pensar y decir, ¿qué te vas a convertir tú? ¿Qué te vas a cambiar? ¿Qué vas a convertirte? Porque uno piensa y duda del mensaje, ¿no? Pero no nos toca ahí a nosotros juzgar quién se va a entregar o quién no se va a entregar. Mire, Jonás tenía que dar un mensaje. Y Dios le dio un mensaje. Vamos a ir a Jonás capítulo 3. Y ese mensaje de Jonás como que no era muy alentador. ¿Usted les ha tocado dar el mensaje a alguna persona? ¿Y a poco le dice, dentro de 10 años te vas a morir y te vas a quemar en el infierno y Cristo viene y tú vas a estar allí como ahora enseñan, quemándote y para siempre? Y no le dices eso, ¿va? Que Dios es amor, que vino a morir y que todo el plan de salvación. Y llegas por allá por las profecías y van entendiendo todos los demás, Daniel y Apocalipsis. Pero imagínate que te mande el Señor a darle el mensaje a los enemigos de tu pueblo. Y Jonás se fue a predicar en el capítulo 3, el versículo 1. La segunda vez a Jonás, levántate y vete a Nínive, después de que quiso huir y irse por el lado contrario. ¿Y qué se va a escapar? ¿A dónde vamos a huir? Dice el salmista. Si me fuera a los cielos o al mar o allí, tu diestra me va a alcanzar. ¿Para dónde podía huir con tal de no cumplir? Sin embargo, otra vez le dice el Señor, ¿no? Vete a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El versículo 2 dice, y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40, y pasando Jonás, un día caminando entero. ¿Cómo estaría esa ciudad grande, no? Para que caminando atravieses 3 días. Solamente por la calle principal, como si te fueras por la Colfax, desde el 70 y al salir al otro lado del 70, y te tardes 3 días caminando. ¿Cuál era
la determinación que Dios había tomado? ¿Qué era el mensaje? No predicaba como Juan, decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Era contundente, era directo. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y el mensaje pasó de una persona a otra persona y de unos labios a otros labios. Y Jonás no tuvo que andar calle por calle. Se cundió por toda la ciudad, que llegó hasta el mismo, allá a la Casa Blanca. Y el presidente dijo, algo tenemos que hacer. Y hace un decreto, todos los hombres y mujeres y niños y grandes y animales, ayunar 3 días. Y hay que pedirle a Dios. Tal vez si Dios se compadezca de nosotros y no perezcamos. Jonás dudó del mensaje, ¿no? Es más, quería que se sentó a la orilla a ver. Ahora sí, Señor, lanza los rayos y quiero ver el fuego y el azufre y que ardan. Y se enojó cuando se arrepintieron. ¿No les ha pasado a veces que a nosotros nos pasa así? Y un hermano que cae, al rato que regresa, le hacemos el feo y le damos la espalda y no le damos participación. Y es que tú caíste, y es que tú pecaste, y es que tú te fuiste. Oye, lo perdona todo el mundo, la esposa, la familia, los hijos, el esposo, quien sea. Dios primero lo perdona, pero los hermanos no lo perdonamos. Y Jonás así quería. Y Dios le dice, ¿cómo no voy a tener cuidado? ¿Cómo no te voy a tener misericordia? Si no ves cómo se humillaron, y no ves cómo lloraron y se arrepintieron. ¿Por qué los tengo que destruir? Si se han arrepentido. Bueno, nosotros a veces queremos y juzgamos mal. Sin duda que Jonás se equivocó y no entendía el amor de Dios. Y a veces nosotros igual, ¿no? No lo entendemos. Yo no lo entiendo. Y entre más lo estudio, menos lo entiendo. Porque digo, ¿cómo es que nos amas tanto, Dios? Yo no entiendo eso. Ay, yo le digo a mis hijos, oye, si yo no puedo predicar para ustedes, entonces ¿para quién predico? Si ni en mi casa puedo ser un ejemplo, entonces... Porque a veces descuidamos la familia, la junta, la iglesia, los programas, los estudios y lo demás, y los hijos. Y luego vienen los reclamos. No, es que mi papá se pasó todo el tiempo allá atendiendo la iglesia, especialmente los hijos de los pastores. Y luego están allá afuera y uno no entiende, y cuando ya platicas con ellos te dicen y logras entender. Oh. Pero mientras eran menores, cuando uno ya es mayor, la responsabilidad es nuestra responsabilidad buscar, ¿no? Buscar y entender y comprender, si alguien no nos dice. Así que, hermanos, tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que apresurar. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Hay que ir allá de misioneros hasta Europa? No, ni de tan lejos. Aquí en la casa. Aquí en Aurora. Mi madre me decía, yo me voy a morir y nunca voy a ver, no voy a sentir lo que se siente mirar a esa pareja que tú le diste estudios bíblicos y luego te digan, ven que me voy a bautizar. Y quiero que estés aquí en la pila bautismal. Y años después te digan, ven que quiero que presentes a mi hijo. Y años después te digan, ya cerramos la fábrica y queremos que presentes al cuarto. Y se llega a ser anciano, tesorero, diácono y todo. Y dice mi madre, yo no voy a tener nunca ese privilegio. Yo no he ganado ni una alma. ¿Hay alguna mamá aquí que piensa así? Y que dice, no. Le digo, pero acuérdate que íbamos a darle estudio allá. Yo tenía como 13 años. Y cómo me daba coraje con la señora. Era muy irrespetuosa. Nos sentamos a estudiar y mi madre empezaba con la lección. Y quería estar en todo. Tú, fulano, y sultano, y espanta la gallina, y al otro, y
haz allá, y al marido, y uchi, espantar a los marranos. Y no se concentraba para nada. Le digo, madre, ¿no te das cuenta que la señora no quiere estudiar? No le hace, dice. Vamos a seguirle dando hasta que ella de plano diga, ya no vengan ya. Y así fue, ¿no? No querían. Y dice, no me acuerdo de otro, no ha ganado ni uno. Digo, sí, es que mi corona no va a tener ni una estrella, porque en el cielo no va a haber redimidos sin coronas ni coronas sin estrellas. ¿Han leído eso? Ah. Y entonces dice, ¿y qué corona va a tener la mía? Si no ha ganado ni uno. Ni uno se ha bautizado porque diga, yo le di estudios bíblicos. Yo me pasé ahí 53 estudios bíblicos, ¿no? Y luego empezamos con la hermosas enseñanzas de la Biblia, 112 más. Y le digo, estás bien equivocada, vas a tener muchos. Dice, ¿por qué? Digo, mira, tu hijo es pastor y bautizaba de a 100 cada año. Y si tú no hubieras estado y no hubieras nacido, y empezó a abrirle la cabeza de otra manera. Le digo, vamos a decir que eso no lo aplica. Yo estoy aquí por ti. Mi hijo y mi hija están aquí por ti. ¿Cuántos son ya? Pues de veras, sí. Tú fuiste mi influencia. Estoy aquí gracias a ti. Primero a Dios, ¿no? Fuiste mi ejemplo y dice, oh. Estaba llorando, dice, entonces sí. Digo, sí. ¿Quién más? Nadie me evangelizó a mí. Así que se animó. Si alguna madre aquí piensa, o algún padre, pero su hijo está acá y su hijo llega a ser, yo no sé qué, cada uno decide qué quiere hacer de su vida y en su vida, ¿no? Y con forjando su destino con sus decisiones. Pero creo que podemos hacer más y podemos buscar a alguna persona y podemos ir a darle estudios bíblicos, ayudar, compartir. Y no da tiempo, se la pasa uno ocupado, mucho trabajo, mucho negocio, muchos compromisos, pero hay que hacer un tiempito, hermanos. Sí se puede. Yo aprendí que para lo que uno quiere, hace el tiempo, lo que sea. Lo dedicas, lo apartas y lo alcanzas y lo haces. Pablo, vamos a Hechos capítulo 17. Pablo usó otra estrategia, hermanos. Jesús tenía a su manera, ¿no? Jonás, su manera. Hechos capítulo 17. Después de allá del alboroto y que Pablo lo sacaron huyendo y llegó a Atenas. Y dice que miró, ¿dónde está? Hechos 17, capítulo 16. Mientras él esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que conocían. Y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él. Hacen falta los lentes, pasando los 50 no es igual. Y unos decían, ¿qué querrá decir toda esta palabrería? Y otros decían, parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y como los atenienses no se preocupaban en otra cosa más de que investigar las cosas nuevas y de filosofía y la información moderna, y cuando oyeron a Pablo se interesaron y empezaron a discutir, ¿no? Y fueron al Areópago, ahí a la plaza pública. Y Pablo usó la estrategia y les dice, miren hermanos atenienses, señores, yo veo que ustedes son muy temerosos de Dios. Pablo estaba enojado porque dice que su espíritu se enardecía porque tenían por todos lados el culto y la idolatría y los ídolos. Pero les supo llegar, les dice, mira, pasando, miré que ustedes son muy temerosos de Dios porque miré allí un altar que dice al Dios no conocido. Bueno, pues a ese yo les predico, a ese que ustedes sin conocerlo le ponen aquí un altar.
ahí se les vengo a predicar. Y creyeron varios, hermanos. Para empezar, el mero jefe del Areópago. Y Dámaris y Demetrio y demás. Usó la estrategia. Usó lo que tenía a su mano. Imagínense que hubiese usado otra manera y hubiera empezado, ¿no? Idólatras y no van a entrar al reino de los cielos, y les diera esa lista que después él pone. ¿Ya? No, supo cómo llegarles. Y lo escucharon y se convirtieron. Así que Pablo, puesto de pie en el versículo 22, en medio del Areópago digo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Ah? Una manera de elogiarlos, de llamar la atención. Las estrategias, hermano, cada quien las usa diferentes. Y tal vez esa que usó Pablo no nos funcione a nosotros. O la que usted usa no me funciona a mí. Pero cuando tú ayudas a una persona y en su necesidad y estás ahí, a veces son cosas simples, ¿no? Y al rato le ofreces, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia vas? Y comienzan ahí. Y les empiezas a hablar y dices, oye, ¿quisieras leer la Biblia? ¿Quieres estudiar? Sí. Y se abren porque le has dado la confianza. ¿Qué no hacía eso Jesús? Dice que suplía sus necesidades y les ganaba la confianza. Y después ya les decía, sígueme. Entonces, tal vez, yo pienso y estoy seguro, que más de uno aquí tenemos a un ser querido, familiar, amigo, que no conoce el mensaje y que quisiéramos ver aquí. ¿Y qué podamos hacer por él? Imagínense, les toca 364 cada uno. Que nomás alcanzáramos uno por año cada quien. ¿Cuántos hay aquí, miembros? Brother. Si alcanzáramos uno por año, al segundo fuéramos 120 y al tercero 180. Y yo cuando me pude hacer cuentas y digo, me toma 3 años alcanzar uno, tengo que... Y no estamos pensando en alcanzar los 364 para compartir el mensaje a los 8,000 millones de habitantes. Uno nada más. Y lo tenemos ahí cerca. ¿Sabe que uno es bendecido, hermanos? Siempre, por ejemplo, ahora que me tocó predicar, gracias, me bendijo, porque me hizo una sacudidita y otra vez y retoma las cosas. A veces yo ya no quiero ir y cancelo el estudio. Tengo otro compromiso, es que voy a ir allá y las personas, entonces mañana. Y mañana te ocupas y pasado pues peor, toda la semana corriendo. Y digo, ¿sabes qué? No, ya no lo voy a cancelar. Una vez estudié con una familia, eran 4 personas, se bautizaron, se movieron a Texas y se fueron a la Pentecostés. Y decían, podemos tener 2 estudios. Y le digo, está bien. ¿Cuándo? Cuando ustedes quieran. Me salió decirle, ¿de veras? Sí. Híjole, no hubiera dicho. El lunes a las 12, el jueves a las 3, y la otra semana el viernes a las 9, y el martes al mediodía. Y ahí tenía que ir acomodando. Por 52 semanas. Y un día mi hijo me dice, ¿te volviste flojo? Porque encontró los videos de Escrito está. Antes ibas a la hora misionera, cuando íbamos contigo. Y me recordó. Cuando fuimos allá y con la otra familia, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas todavía tú? ¿Tenías 3 años? Sí. Bueno, entonces hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlos e invitar. Yo he llegado a pensar, ¿para qué si no se va a convertir? ¿Pero eso qué? ¿Qué no es Dios el que los convence? ¿Y el Espíritu Santo que los toca y se entrega?
y cambian la vida. Y cuando empiezas a hablar con ellos y te cuentan su vida y les vas dando consejos, y después te llaman y te preguntan, y tengo un problema serio. ¿Y qué le vas a decir? Yo no tengo la solución, ni siquiera, ni pastor, ni teólogo, ni nada de nada. Mira, Dios tiene la solución. Jesús tiene la solución. La Biblia aquí te enseña. Y de veras, ¿y dónde dice eso? Pues acá. Y él invita al otro, y luego ya somos 6 estudiando. Si se convierten o no, ¿eso qué? El mensaje es el que importa, ¿no? Pero cuando ya se conviertan, pues uno no tiene por qué ni decirle, hey, te tienes que bautizar. No, es que no nos toca a nosotros. Un hermano me decía, ¿tú me vas a convencer? ¿A poco tú eres el que me vas a bautizar? Digo, no. Ni a convencer ni a bautizar. Entonces me vas a enseñar, tampoco, porque no sé nada. Voy a aprender contigo. Y se quedaba mirando. Es que todos los que vienen por 10 años me dicen, tienes que bautizarte, y me presionan, y le digo, no. Y acabamos todos los estudios. Y luego me dice, ¿y cuándo va a ser que me bautice? Digo, yo no te voy a decir. El Espíritu Santo te va a decir, y tú vas a decir, me voy a bautizar. Me quiero bautizar. No te entiendo, sí, cuando pase ahí. Y sabe que así fue. ¿Ah? Después de la iglesia se fueron a comer y empezaron a platicar y me llaman. Hermano, aquí estamos. Aquí está Juan y Elba, otros que estudiábamos también. Y Marco y Dominga era la otra pareja. Porque Marco le dice a Juan, ¿cuándo le vas a dar gusto a tu esposa? No eran casados, tenían que casarse para bautizarse. Y Juan no quería casarse, Elba quería bautizarse, pero Juan no quería casarse. Y Juan, para quitárselo de encima, le dice, bueno, ¿y tú cuándo le vas a dar gusto a la tuya? Estás casado, pero ella es bautizada y tú no. Y ahí empezaron y le dice, bueno, si yo le doy gusto a mi esposa, ¿tú le das gusto a la tuya? Y sí, se bautizaron los 3. Y ahí siguen, gracias a Dios, porque el mensaje, hermanos, hay que darlo. Y uno puede decir, ¿qué cosa es? Una persona, 2, 6, con tantísimas que tenemos que alcanzar. Pero ¿sabe qué aprendí de esto? Que uno no lo va a hacer cuando no sientes amor por esas personas. Y aprendí que cuando tú vas y lo buscas, y vas y lo llevas, y vas y lo traes, y vas y le das, y vas y le oras, y le ayudas, nomás hay una razón. No es para que se bautice ni se entregue y diga, ahora tienes que ser adventista. Nada más hay una razón. Porque lo amas y le quieres compartir a Dios y su bendición. Si no se bautiza y si no se entrega, no está pensando en eso. Así que, hermanos, yo quiero invitar a ustedes, a lo mejor, y esto nos sirve también como a mí, ¿no? A ustedes, y decir, hay que retomarlo y hay que compartirlo. Así que Dios nos bendiga y feliz sábado. ¿Cantamos? Reanima tu amor y espera anhelando a tu augusto Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor,
que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Sin duda que ese es nuestro anhelo, prepararnos para esperarte. Y ayúdanos también a tener el deseo de preparar a otros. Señor, que cuando tú vengas podamos decir, he aquí mi esposa y los hijos que me diste. Y no solo eso, sino más amigos, conocidos y hasta no conocidos, que de alguna manera ellos comparten también con otros, y que podamos así esparcir tu evangelio, lo que sabemos, lo que conocemos, y no nos conformemos con quedarnos con ellos, Señor, sino darlo también. Bendice a nuestros hermanos, aquí a los líderes de la iglesia, a su pastor, todas sus actividades, todos sus planes, sus metas, sus blancos, que puedan ser dirigidos y alcanzados con tu ayuda y tu bendición. Sin ser dignos, te lo pedimos en tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.